Amada iglesia, feliz noche. Sigamos este tiempo en la presencia del Señor, orando, en oración. Te invito a que tomes tu Biblia y pongas tu mano sobre ella y ores conmigo. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Así como venimos cantando, es por tu gracia, es por tu amor que somos instrumentos e instrumentos idóneos. Solamente tú has podido hacer ese milagro en nuestras vidas, habernos salvado y habernos hecho, Señor, útiles para ti. Te suplicamos, Señor, que este tiempo que en tu presencia estamos compartiendo sea de provecho que son se alegre y podamos ahora recibir de ti, de tu revelación, de tu ministración, de tu verdad. Abrimos nuestro corazón, nos disponemos y hoy declaramos con voz fuerte, con voz firme, que a ti te debemos todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, es tiempo de seguir profundizando en la presencia del Señor. Vamos hoy a tener un estudio que viene a ser, sin darnos cuenta, un cierre de algo que el Señor nos viene hablando durante esta última semana. Porque sin que fuera algo planeado, el jueves pasado el Gatcast fue relacionado con Moisés. Ese Gatcast que nosotros recibimos cada jueves y que alimenta nuestro espíritu, el jueves pasado fue relacionado con Moisés y con su ministerio. Asimismo, la palabra del domingo tuvo relación con todo lo que atravesó el pueblo de Israel en Egipto, siendo dirigidos por Moisés. Y preparando ese mensaje del domingo, no he podido dejar de pensar en lo que Moisés tuvo que vivir, en lo que tuvo que vivir en su servicio a Dios, por las cosas que pasó. Y este es un personaje que es maravilloso de estudiar, porque así como lo narra la Biblia, que lo describe en Números como el hombre más manso sobre la tierra, es maravilloso ver que a pesar que evidentemente sobresalía entre todos por esa condición afable, por esa condición humilde, también este hombre tuvo sus momentos de crisis, tuvo sus momentos en que su humanidad, en que su naturaleza, en medio de las situaciones que tuvo que atravesar durante su peregrinaje sobre la tierra, le jugaron una mala pasada y él tuvo que luchar. Y hoy vamos a resaltar unos eventos, en especial uno, de la vida de Moisés en el que yo sé que nos identificamos y que si nos dejamos ministrar hoy por la palabra, si permitimos que Dios nos grave en nuestro corazón lo que vamos a recibir, vamos a ser liberados, seguir siendo liberados de cargas y seguir entendiendo hacia dónde nos está llevando el Señor. Fíjense que el nombre de esta enseñanza, el nombre de esta reflexión, realmente es más una reflexión, la vamos a dar al final. Ahora vamos a hacer un recorrido por los capítulos de Éxodo 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver cosas tan reales en nuestra vida cotidiana que tuvieron lugar con Moisés. Lo primero que vamos a ver es cómo ha sido tan reiterativo en la Biblia y en nuestra vida actual, la vida del creyente, que cuando somos conscientes de que tenemos un llamado en Dios, cuando comenzamos a meditar en que Dios tiene un propósito con nosotros, en que debemos seguirle, en que estamos llamados a ejecutar ciertos actos para su servicio, inmediatamente nuestra actitud es evasiva. Y no es algo reprochable, porque nosotros entendemos que la condición humana por lo general tiene esa respuesta, pero lo bueno es que la misericordia de Dios, la persistencia, la fidelidad de Dios nos lleva al otro lado. Acompáñame entonces a este recorrido. Abre por favor tu Biblia, ábrela en Éxodo 3 y vamos a leer simplemente el versículo 11.
¿Qué fue lo que Moisés respondió al Señor luego de haber recibido el llamado que él le había dado? Luego de que el Señor le dice cuál es su misión: sacar a Israel de Egipto, sacar el pueblo de Israel de la esclavitud en que estaba siendo sometida por el faraón, por los egipcios. Y en Éxodo 3:11 podemos leer lo siguiente: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque en Egipto a los hijos de Israel? Por la condición que sea, por algo muy curioso, nosotros cuando Dios nos dice: quiero trabajar contigo, quiero que tú lleves a cabo esta misión, la respuesta natural del ser humano es: ¿quién soy yo? Esas cosas son demasiado sublimes, esas cosas son demasiado grandes. ¿Quién soy yo? Como si se tratara de quién somos cada uno de nosotros. Ahí nosotros vemos que en el versículo siguiente el Señor no se detiene a decirle a Moisés quién es Moisés. El Señor explica quién es Él. Le dice: yo estaré contigo, yo soy Jehová. Aquí el asunto no es quién eres tú. Y es que juegan en nuestro corazón muchas aristas. Cuando nos enfrentamos al propósito de nuestra vida, sentimos que nuestras aptitudes, que las características de nuestro carácter, pensamos que nuestras habilidades no son las idóneas para llevar a cabo la misión. Fíjense que en Éxodo 4, versículo 10, Moisés le dice al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y nosotros sabemos que Moisés era tartamudo, y es tremendo porque pudiésemos deducir que Moisés, a raíz de las experiencias que vivió sus primeros 40 años y de tener que huir de Egipto y vivir en el desierto, se había llenado de muchas inseguridades. No sabemos si esa tartamudez era previa o se generó después de ese trauma. Lo cierto era que él no era bueno expresándose con sus palabras, y aún así el llamado del Señor fue a él. El Señor le permitió ir con Aarón, con su hermano, que fuera su vocero, por causa de este tipo de trabas que colocó Moisés. Pero realmente Aarón fue un problema en el camino, en su calidad de vocero fue un tema. Y aquí es importante que nosotros comencemos a entender que necesitamos dar los pasos de obediencia. Moisés lo hizo. Moisés dio el paso de obediencia. Nosotros, cuando continuamos leyendo, vemos que él, a pesar de su tartamudez, a pesar de sus inseguridades, a pesar del concepto que tenía de sí mismo, él obedeció. Y cuando nosotros enfrentamos las dificultades en la vida para obedecer, nosotros sentimos que hemos sobrepasado nuestros límites, y de alguna forma algo dentro de nosotros dice: oh, sobrepasé mis límites, debo tener un galardón. Dios, esto, mejor dicho, yo acabo de dar este paso de obediencia, grandes cosas tienen que ocurrir en este momento. Las expectativas de Moisés, y nosotros lo vemos en esta narración, fueron sin duda, de una manera inicial o en primer lugar, o en la primera medida, o en la primera etapa, como lo queramos pensar, fueron defraudadas. Él tenía una expectativa diferente. La Biblia nos dice que él se presentó a Faraón. Y si nosotros miramos, él le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, a Israel, para que adore en el desierto, para que le haga fiesta a Jehová en el desierto. Y en el capítulo 5, en el versículo 6 y 7, nosotros vemos cuál fue la respuesta de Faraón. Faraón no solo negó la salida de Israel de Egipto, ojalá solo hubiera hecho eso. Faraón hizo algo más. Escuchemos. Versículos 6 y 7 del capítulo 5 de Éxodo. Aquel mismo día, el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada
pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vámonos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Todo pareció empeorar. Cuando todo parece empeorar, resulta que Moisés da un paso de obediencia que le costó, que fue presentarse a Faraón. Y cuando él se presenta a Faraón y con todo el esfuerzo que eso les significó, fue apoyado con su hermano era el vocero, pero ellos cumplieron la misión, resulta que Faraón resuelve agravar la mano dura sobre el pueblo de Israel. Resulta que lo que antes era difícil, cumplir con la cuota de construcción diaria, ahora se torna imposible. Porque es que ellos ahora necesitan hacer, no solo necesitan hacer el ladrillo y construir, sino que tienen que ir por la paja para hacer el ladrillo. Es decir, superaba en ese momento sus funciones o sus tareas, superaban claramente sus fuerzas. Físicamente era imposible cumplir los requerimientos de Faraón. Y cuando las cosas parecen empeorar, yo quiero decirte que sé en mi espíritu que muchos de los que están conectados ahora y de los que se van a conectar después han sentido, han percibido que a pesar de que están en obediencia, a pesar de que han dado pasos de obediencia, a pesar de que han avanzado y muchos están pensando, Señor, pero si yo hice aquello que otra persona no hubiera hecho, otra persona que no te conoce, yo lo hice para agradarte, ¿cómo es posible que mi situación haya empeorado? ¿Cómo es posible que todo se haya complicado más? ¿Hay alguien que haya vivido eso o que lo esté viviendo? Si es así, por favor, recibe de una manera muy especial esta palabra, o si conoces a alguien que habiendo dado un giro en su vida, que habiendo tomado decisiones a las cuales Dios le llamó, en este momento siente que su situación ha empeorado. Esto pasó con el pueblo de Israel. Esto pasó con Moisés y fue muy tremendo porque usted se puede imaginar cuál fue la reacción del pueblo. La reacción del pueblo cuando vio que se le vino tal carga que su situación se convirtió en insostenible, en imposible. Le reclaman a Moisés, a Aarón, le dicen que sean juzgados ustedes delante de Dios, sean juzgados. Miren lo que han hecho, miren lo que han provocado. Indudablemente el corazón de Moisés se compungió y él fue delante del Señor y dijo unas palabras que dejan entrever no solo el dolor de su corazón, sino la falta de entendimiento de lo que estaba sucediendo. Él buscó en la intimidad con Dios tratar de comprender la explicación, él buscó la explicación de lo que estaba pasando. Es tremendo porque cuando nosotros avanzamos, encontramos que en el capítulo 5, del versículo 22 al 23, está esa conversación o esa expresión o eso que Moisés necesitó decirle al Señor. Y le dijo en el versículo 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó, Señor, ¿por qué afliges así a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido más a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¡Wow! Señor, ¿por qué me enviaste? Señor, ¿por qué me permites estar en medio de esta situación? Señor, ¿por qué me llamaste a dar estos pasos de obediencia y estoy ahora siendo juzgado incluso por los que me aman, incluso por los que en su momento me creyeron? Estoy siendo mirado con desprecio o a veces con lástima porque mi situación ha empeorado. Él dice, la situación del pueblo ha complicado y tú, Señor, no has librado a tu pueblo. Desde que yo di ese paso, desde que fui a Faraón, todo se ha complicado. Miren, cuando las cosas parecen empeorar, y recuerdan que Dios viene diciéndonos hace un mes y medio, hace 2 meses, que
Las cosas en apariencia iban a empeorar, y venían momentos difíciles, momentos de apretarse. Y hoy tenemos un gran refrigerio de parte del Señor, porque fíjese, cuando las cosas parecen empeorar, entonces Dios tiene una palabra, una promesa que es vigente para el momento exacto que estamos viviendo. Hoy tú que estás allí, hoy tú que te conectaste desde muy temprano con la alabanza, o hoy tú que acabas hace 2 segundos de conectarte o que te vas a conectar después, recibe lo que el Señor te está diciendo hoy. Recibe esta palabra que está en Éxodo 6. Es una palabra profética, sin duda. Estoy convencida que Dios hoy nos está hablando a nuestra necesidad, a los que hemos sentido que todo ha empeorado. En el capítulo 6, en el versículo 1, el Señor le responde a Moisés. Moisés se quejó delante de él, le dice: todo fue peor. Yo hice lo que me dijiste y todo empeoró. Y tú no has librado. El Señor le dijo: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. Ahora mira, entiende algo. El Señor hoy te está diciendo: ahora verás lo que yo haré. Ahora verás lo que yo haré. Y en el versículo 6 dice: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y por favor, lee conmigo a partir de esta parte. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de Egipto, de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Miren, ahora verás lo que yo haré y ahora sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que Dios hoy nos está hablando, ¿sabes? Cuando todo parece empeorar, el pueblo de Dios debe prepararse para lo extravagante. Ese es el título de nuestra reflexión hoy. Cuando todo parece empeorar, prepárate para lo extravagante. Prepárate para lo extravagante. Yo estoy convencida que este es el momento de lo extravagante en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Miren, cuando la palabra de Dios dice: así sabréis que yo soy Jehová, yo pude entender que fue necesario que la mano de Faraón se agravara sobre Egipto, sobre Israel en Egipto. Y fue necesario para que el pueblo supiera realmente quién era su Dios, qué poder tenía su Dios. Ha sido necesario que el escenario se ponga así de caliente para que nosotros podamos saber. Porque no es solo ver, vamos a ver, ahora veréis, pero lo más importante, podremos discernir quién es nuestro Dios, el poder que tiene nuestro Dios. Las cosas memorables, las obras memorables de Dios han ocurrido en los momentos de mayor crisis en el pueblo de Dios. Lo memorable de Dios se manifiesta en medio de los peores momentos. Y lo importante es poder permanecer en obediencia, ¿sabes? Tienes que permanecer en obediencia porque el pueblo de Israel necesitó permanecer con su apoyo
a Aarón y a Moisés, necesitó permanecer con la expectativa del cumplimiento de la promesa, a pesar de que en los inicios todo pareció venirse en su contra. ¿Sabe por qué fue necesario esto? Nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel han pasado aproximadamente 3.500 años y todavía a esta fecha el pueblo de Israel celebra esa Pascua, celebra esa liberación, celebra lo que el Señor hizo con Moisés. Dígame si no fue algo poderosamente memorable. Y saben, he recibido del Señor hoy decirles a cada uno de ustedes que si el Señor ha permitido que el enemigo nos ataque, si el Señor ha permitido que el enemigo obre alrededor de nosotros, aun cuando estamos en obediencia, es solo con el objetivo de mostrar lo extravagante de Él, a fin de que nosotros también tengamos memoria. Memoria, amados, porque nosotros no hacemos memoria de lo que es fácil, seamos sinceros. Nosotros no hacemos memoria de aquello que no nos cuesta, nosotros no hacemos memoria de aquello que no nos duele, ni nos damos cuenta. Por eso es que muchas veces estamos llenos de ingratitud. Y nosotros despertamos en un día y no tenemos ese gozo de poder dar gratitud a Dios porque respiramos, porque nos podemos levantar de la cama, porque podemos ir a hacer un desayuno. ¿Sabe cuándo lo hacemos? Cuando hemos conocido la enfermedad, sea en carne propia o en carne de quienes amamos. Y sabemos que levantarnos con vida y poder tener la fuerza, la fortaleza de ponernos sobre nuestros pies y no hay escasez, podemos hacernos un desayuno, pero hemos pasado por escasez solamente cuando hemos vivido momentos graves en donde las cosas empeoraron. Allí nosotros tenemos un corazón grato, un corazón que hace memoria de la bondad del Señor. Hemos visto y hemos aprendido, hemos entendido, hemos discernido lo poderoso de Dios. Hoy yo vengo con una palabra de ánimo de parte del Señor. Muchos están agotados, es cierto. Muchos, Dios nos ha venido, deja la carga. Yo sé que el domingo fue un día especial de liberación de cargas. Pero hoy el Señor completa el mensaje porque no solamente es la voluntad de Dios que soltemos esas cargas que no son de Él, es la voluntad de Dios que te prepares para lo estrambótico, que te prepares para lo estrambótico. ¿Sabes? ¿Sabes qué danza todavía el pueblo de Israel sin parar? Aquel episodio en que el Mar Rojo se abrió. Eso fue algo extravagante, sin precedentes. Es algo que la humanidad tampoco ha vuelto a experimentar. Ha sido algo tan glorioso. Pero se necesitó un faraón que apretara y al final incluso se arrepintiera después de haberlos dejado salir y fuera a su ataque para que entonces lo estrambótico de Dios fuera evidente a los ojos de todos. Abrió el Mar Rojo. Y ahora todavía danzamos y como creyentes en nuestras iglesias danzamos canciones que hablan de echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. ¿Cómo puede ser esto? 3.500 años después, no solo el pueblo de Israel conmemora semejante hecho, sino el pueblo de Dios en general. Todo cristiano se goza de lo que es la liberación de Israel en Egipto. Hoy tú tienes que entender que si has dado pasos de obediencia y has sentido que las cosas no han resultado como tú lo has esperado, es porque Dios está esperando el momento propicio para hacer lo extravagante en tu vida. Lo extravagante. Te lo digo en el nombre de Jesús con convencimiento, que tu expectativa hoy sea una expectativa firme
Moisés fue restaurado en su expectativa después de esta conversación. El Señor recordó las promesas y le dio luego unas instrucciones específicas de cómo tenía que presentarse de nuevamente a Faraón, de cómo tenía que hacer las señales delante de Faraón. Y Moisés fue realmente obediente, manso en cada una de las instrucciones que Dios le dio hasta que vio lo estrambótico. No pares, ánimo, no pares, no creas que el no ver lo que esperabas te da permiso de retroceder. Jamás, jamás. Que hoy esta palabra, amados, nos anime a seguir avanzando, a enfrentarnos con Faraón las veces que sean necesarias en el poder del Espíritu, confiando en la promesa que nos ha sido dada, anhelando el llamado de Dios. Fíjese, para Faraón la interpretación del requerimiento de Moisés fue que el pueblo de Israel era ocioso. Él interpretó, lo que quieren ir es a fiestas. Él no entendía. Recuerde que Faraón es tipo de Satanás. Y quiero que sepas que el enojo de Satanás es precisamente ese, saber que está derrotado, saber que en algún momento lo estrambótico del que lo venció eternamente va a salir en victoria, va a ser manifestado en la vida del creyente. Esta es una batalla ganada, esto es una victoria segura, amados. Anímate, lo estrambótico está por manifestarse, lo extravagante, lo inimaginable. Tan alto como es el Señor son los pensamientos que Él tiene en relación con nosotros. No podemos imaginarlos. Lo que sí necesitamos hacer es permanecer en obediencia. Da los pasos. Siento en mi espíritu también decirte que si hay pasos de obediencia que te has negado a dar por temor al fracaso, Dios ha hablado aquí a muchas personas de iniciar aún en este tiempo proyectos de emprendimiento. Dios ha hablado a muchas personas de llevar a cabo nuevas estrategias en relación con el área que los tiene a prueba. Y ha habido temor de tu parte en dar pasos y traes experiencias pasadas como excusa para no obedecer. Moisés lo hizo. Moisés se miraba a sí mismo y decía, no, y además soy tartamudo. Y en el fondo pensaba, por Dios, ¿qué me van a creer? A mí me echaron, me tocó irme porque me iban a acusar con los egipcios. A mí mi pueblo, el pueblo judío, el pueblo israelita no me ama, no me cree, no me quiere, no me considera de ellos, no me considera un libertador. Ellos no van a recibir mi palabra. Y esos argumentos del pasado venían a ser un obstáculo para lo extravagante. Hoy delante del Señor te insto a renunciar a eso que te está impidiendo obedecer, a dejar el pasado atrás. Lo que pasó, pasó ya. Ahora hay un nuevo presente en tu vida y hay un futuro preparado por Dios. Da el paso, créelo. Date la oportunidad en obediencia de experimentar lo estrambótico. Amada iglesia, y con esto quiero terminar. Quiero que sepas que si hubo alguien que supo de excentricidades, si hubo alguien que supo de ser estrambótico en la presencia del Señor, fue Salomón. Salomón nos narra la Biblia que durante toda una noche sacrificó 1000 holocaustos delante del Señor. Y lo hizo por amor, lo hizo de verdad para glorificar el nombre de Dios y no tuvo en cuenta que antes otros siervos se limitaran y sacrificaran tal número y lo hicieran a tal hora. Él no se limitó, Él lo dio todo y dio más de lo que muchos hubiesen podido siquiera imaginar. La respuesta de Dios a Salomón después de este evento fue: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y yo en mi espíritu
percibo que el anhelo de Dios es bendecirnos con esos deseos profundos de nuestro corazón, con aquello que está en la profundidad de nuestro corazón. Mi invitación, amados, es a obedecer y hacerlo extravagante por el Señor, a entregarle todo lo que somos, más allá de lo que podemos imaginar, a despojarnos y ponernos en su disposición. Estoy segura, sin lugar a dudas, que Dios va a hacer lo extraordinario. A Salomón finalmente le respondió, Salomón pidió sabiduría, pero él le dijo, ok, la sabiduría te es dada, pero por cuanto no pediste riquezas, no habrá un rey más rico que tú, ni antes ni después de ti. Ningún reino tendrá el poder que tú tendrás. Así hizo el Señor con Salomón. Le dio lo inimaginable. Yo quiero que sepas que hay una porción extravagante para ti. Y que es tiempo de que lo creas y que te levantes y que persistas en la batalla y que hagas de la mano del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, todo aquello a lo que Él te llame, porque fiel es el que llamó. Él cumple y tiene poder para que tú veas, para que tú sepas que Él es Jehová y no hay otro como Él sobre la tierra. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees, amados? Levántate, levántate, no más reproches a Dios de ningún sentido, en ningún momento. Pídele perdón, si como Moisés, tú y yo le hemos dicho, Señor, cuando te obedecí todo empeoró y tú no has hecho nada. Pidámosle perdón y que sea esta la hora en que, recibiendo la confirmación del llamado, de la promesa, nos levantemos en obediencia y nos preparemos para lo estrambótico. Amados, cuando todo parece empeorar, o sea, ahora la iglesia se prepara para lo estrambótico en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos, levántate y vamos en victoria.